Mi prometido se enamoró de la estudiante desfavorecida a la que yo había estado patrocinando. Para demostrar su determinación, desafió la oposición de su familia, y vino directamente a nuestra casa para cancelar el compromiso. Mi padre estaba furioso. Mi madre casi se desmaya. De la noche a la mañana, me convertí en el hazmerreír de nuestro círculo social. Lo que nadie sabía era que, más tarde esa noche, celebramos una reunión familiar completa. Todos mantuvimos la calma mientras analizábamos la situación punto por punto. Mi padre tomó un sorbo de té. La distancia embellece la vista. Vete al extranjero unos años, retírate para progresar. La expresión de mi madre era serena. Cambia tu personalidad. Ella se hace la flor inocente, así que tú eres la diosa inalcanzable. Sonreí. Entonces supongo que primero me tendrán que diagnosticar depresión. El día que volví a casa, mis amigos del círculo me dieron una fiesta de bienvenida. Tras unas cuantas rondas de copas, la sala privada se llenó de risas. Entonces alguien empujó la puerta y al instante siguiente el ambiente cálido se congeló. Eran mi exprometido y su novia. Giré la cabeza y me encontré con unas pupilas frías y familiares. Eric Adams me miró fijamente más tiempo del debido. Y justo detrás de él, la expresión de Annie Jordan se volvía cada vez más fea. Todos intercambiaron miradas. Algunos observaron discretamente mi reacción. Hice una pausa, luego levanté la mano con naturalidad y les hice un gesto para que entraran. Ya están aquí. Tomen asiento. Como si el turbio conflicto de hace 3 años nunca hubiera ocurrido. La expresión de Eric Adams cambió, parecía que quería decir algo, pero al final, simplemente respondió con un ok distante. Annie Jordan se sentó a su lado, esforzándose por mantener una sonrisa elegante. Pero no pudo ocultar su rigidez. Todos la comprendieron. Las miradas que la dirigieron estaban teñidas de burla. La había rescatado del atolladero y la había patrocinado para sus estudios. Y ella me lo pagó robándome a mi prometido. ¿Quién tendría compasión de una traidora como ella? En los últimos años el negocio de mi familia había crecido rápidamente, eclipsando ligeramente al de la familia Adams. Algunos invitados, ya sea por lealtad o por interés propio, empezaron a aislar sutilmente a Annie Jordan en la habitación, haciéndola casi invisible. Miró a Eric en busca de ayuda, pero él permaneció en un silencio inusualmente silencioso. Mientras tanto, una mirada sutil y escrutadora se posaba en mí una y otra vez. Incluso bajo la tenue luz, el rostro pálido y tenso de Annie era imposible de pasar por alto. Ya había observado bastante. Con calma, levanté mi copa y la ayudé a salir de la incomodidad. Llegan tarde 3 copas de penalización. No hay objeciones, ¿vale? No intentes escabullirte. Son las reglas de la casa. La sala se quedó en silencio por un momento y luego alguien entró rápidamente. Sí. Hoy regresa Jennifer Jones, no me arruines el ambiente. Eric no dijo mucho. Se bebió 3 tragos en un abrir y cerrar de ojos. Con un gesto de la muñeca el vaso se volcó seco hasta la última gota. Cuando nuestras miradas se cruzaron, fue como si se disculpara en silencio por lo ocurrido hacía 3 años. Sonreí levemente y miré a Annie. Levantó su copa con una sonrisa forzada, pero no se atrevió a mirarme a los ojos. Cuando extendí la mano para chocar las copas, se estremeció como si yo fuera una amenaza monstruosa. Se le resbaló la copa de la mano y se hizo añicos en el suelo. Los demás ya no pudieron contenerse. ¿En serio, Eric, qué le pasa a tu novia? Jennifer está siendo amable y comprensiva, ¿y ahora está haciendo un berrinche? ¿Intenta arruinarnos la fiesta? Eric frunció el ceño y la miró, disgustado. Pero aún así intentó defenderla. Annie no quiso hacerlo. No le demos tanta importancia. Annie bajó la cabeza y se disculpó en voz baja, con los ojos enrojecidos como si la hubieran tratado muy mal. Una de mis amigas, que no tenía nada que ver con la familia Adams, estaba a punto de estallar. Lo juro, mi mal genio. Extendí la mano y lo detuve sonriendo amablemente. Aquí todos somos amigos. No hay necesidad de reaccionar exageradamente por algo tan insignificante. El pasado ya pasó. No lo volvamos a mencionar.
Miré a Eric y a Annie, luego incliné mi copa hacia atrás, mi mirada se suavizó en un gesto de paz. La expresión de Eric se relajó y una leve sonrisa se dibujó en sus ojos. Todos entendieron el mensaje, lo pasado, oficialmente pasado. El ambiente se volvió más cálido. Más tarde salí a la terraza para despejarme. Detrás de mí, oí la voz ligeramente ronca de Eric. ¿Cómo han sido los últimos 3 años? El viento jugueteaba con mi pelo, como si intentara crear una reunión cinematográfica. Me giré para mirarlo y capté un breve destello de asombro y una compleja emoción en sus ojos. ¿Has bebido bastante? ¿Estás bien de estómago? No respondí a su pregunta, primero pregunté por su salud. Eric se cubrió el estómago instintivamente con una expresión ligeramente aturdida. Siempre había tenido problemas estomacales y era conocido por ser muy quisquilloso para comer. En aquel entonces pasé un año entero aprendiendo sus preferencias. Creé un plan de nutrición personalizado solo para él. Me aseguré de que comiera bien todos los días. Siempre llevaba conmigo sus medicamentos y refrigerios saludables. Pero al final, perdí contra la chica que lo invitó a comer comida callejera. Eric disimuló rápidamente el brillo en sus ojos y me miró con una expresión complicada. ¿No me odias? Negué con la cabeza. Todo es cosa del pasado. Nunca hubo un rencor irreconciliable entre nosotros. Y como dicen, aunque el trato fracase, podemos seguir siendo amigos. Eric soltó una risa silenciosa. La tensión en el aire se disipó. Te has vuelto mucho más amable. Yo también me reí. Simplemente no estábamos destinados a ser amantes. Eso no significa que no podamos ser amigos, ¿verdad? La verdad es que tras la ruptura de nuestro compromiso, la relación entre nuestras familias se volvió tensa. Durante los últimos 3 años, nos convertimos en rivales comerciales, a veces abiertamente, a veces en secreto. Habíamos pasado de futuros suegros a competidores acérrimos. Pero ahora, todos en nuestro círculo sabían cuánto me adoraban mis padres, y estaban asombrados de lo rápido que había crecido nuestra familia. Muchos personajes influyentes aconsejaban discretamente a sus hijos: si puedes acercarte a Jennifer, genial. Si no, no la traiciones. Desde mi regreso me han surgido oleadas de amigos a los que no veía desde hacía mucho tiempo, invitándome a salir de todos lados. Añadir a Eric a esa lista no cambiaría nada. Además, no había necesidad de que nuestras familias estuvieran enemistadas para siempre. Estaba seguro de que su presencia en la fiesta de esta noche era, en parte, un intento de su familia por aliviar la tensión. Después de todo, la familia Adams había crecido demasiado rápido y empezaba a mostrar signos de tensión. No necesitaban otro enemigo poderoso. Eric parecía entender el mensaje. Sus cejas se relajaron. Se acercó un paso más y los dos nos apoyamos en la barandilla, yo mirando hacia adelante, él hacia atrás. Empezamos a charlar distendidamente sobre cuánto había cambiado en los últimos 3 años. El aire entre nosotros, equilibrado y relajado, se sentía sorprendentemente tranquilo y sereno. Con el rabillo del ojo vi un destello de tela blanca pasar por la comisura. Esbocé una leve sonrisa. Algo me decía que los próximos días iban a ser muy interesantes. Después de aquella conversación en la terraza, Eric Adams empezó a contactarme con más frecuencia. Me pidió el antiguo plan de alimentación nutricional que le había preparado. Le conté cada detalle. Incluso le recordé algunos detalles, instándolo a cuidar su salud. Eric Adams fingió estar molesto, pero la calidez en su tono era imposible de ocultar. Tras regresar al país, no me apresuré a volver al trabajo. En cambio, aproveché este raro descanso para revisitar lugares familiares del pasado. Durante un tiempo mis redes sociales estuvieron llenas de viejos amigos, viejos lugares y viejos recuerdos. Claro, Eric Adams y yo nos conocíamos desde la adolescencia. ¿Cuántos de esos recuerdos lo involucraban? Demasiados para contar. Sinceramente sospechaba que estaba pegado a mi feed todo el día. Siempre era el primero en darle me gusta y comentar. El director tan disciplinado sí que sigue calvo, ¿eh? ¿Es ese el gato naranja que alimentábamos? Todavía no se ha graduado. Recuerdo que atamos una cinta roja a ese árbol antiguo para pedir un deseo, y te negaste a enseñarme lo que escribiste.
Respondía a algunos de sus comentarios inofensivos. A los que se pasaban de la raya, simplemente sonreía y los dejaba estar. Una noche, la nueva novia de un famoso salió en vivo y destrozó con naturalidad una colección de canciones clásicas. Entre ellas había una que me encantaba, y tuvo el descaro de llamarlas Lizzie. Esa misma noche subí la canción a mi muro. En cuestión de minutos, Eric Adams me llamó, su voz apenas disimulaba su enfado. No era de los que se obsesionan con las estrellas, pero sabía que había asistido a todos los conciertos de ese cantante. Así de importante era la canción para él. Lo escuché en silencio despotricar, interviniendo de vez en cuando, ofreciéndome un poco de consuelo. Sin darme cuenta, ya llevábamos más de una hora hablando por teléfono. Hasta que oí una voz de su lado, Annie Jordan. Eric, ¿aún no has terminado de trabajar? Eric hizo una pausa, pero no colgó. Su tono se volvió un poco brusco. ¿Qué haces aquí?, dijo Annie con un tono acusador. ¿Estás hablando con ella otra vez? En ese momento, terminé la llamada. Al fin y al cabo, lo que seguía era asunto suyo. Como forastero, no me correspondía involucrarme. Tarareé suavemente mirando el reloj de la pared. Mis dedos tamborileaban rítmicamente sobre la mesa. 3 minutos después, Eric volvió a llamar. Su voz denotaba agotamiento. Lo siento, Jennifer. Te involucraste en esto. Le respondí con cariño, no pasa nada. Entiendo, Annie. Es sensible. Solo necesitas pasar más tiempo con ella y darle la seguridad que necesita. Tras una pausa añadí, nuestra relación es un poco complicada. Es natural que no le caiga bien. Deberíamos mantener cierta distancia. Eric guardó silencio unos segundos, pero capté el sutil destello de impaciencia que intentaba disimular. ¿No le he dado suficiente seguridad? Simplemente nunca está satisfecha. Después de colgar, arqueé una ceja. Aunque llevaba años en el extranjero, sabía exactamente lo que había pasado aquí. Tras la ruptura de nuestro compromiso, Eric se arrodilló durante días, negándose a comer y beber, intentando obligar a su familia a aceptar a Annie. Mientras tanto, Annie esperaba a diario fuera de la villa de la familia Adams, llorando desconsoladamente, con la única esperanza de verlo. El heredero rebelde y la tenaz niña pobre lucharon juntos por el amor. La familia Adams finalmente cedió. Ambos superaron todos los obstáculos para estar juntos. Su historia de amor se desarrolló como un drama, y por un tiempo, todos en el círculo se entusiasmaron con ella. Algunos incluso se secaron lágrimas falsas al suspirar, qué historia de amor tan conmovedora. Revisa a tu prometido, quizá tenga una alma gemela afuera. Mejor hazte a un lado mientras puedas. Pero una vez que termina el cuento de hadas, comienza la vida real. Tras el fracaso del negocio entre nuestras familias, los Adams no pudieron culpar a su hijo, así que alguien más tuvo que asumir la culpa. Naturalmente, Annie Jordan se convirtió en el objetivo. La examinaban minuciosamente. Si quería casarse con una familia prestigiosa, más le valía aprender las reglas. Ser una esposa decente. Quedarse en casa y servir a la familia. ¿Trabajar? Para nada. ¿Cómo iba a salir a ganar dinero y avergonzar el nombre de los Adams? ¿Asistir a eventos sociales? Ni se te ocurra. ¿Y si la gente bromeara diciendo que la familia dejó que una hipócrita se abriera paso? Annie acababa de graduarse. Aún no había demostrado su valía profesional. Y abandonó su carrera por amor. Pero Eric le había prometido amarla para siempre, así que ella voluntariamente se convirtió en la mujer que lo apoyaba. ¿A quién le importaba el futuro cuando podía convertirse en la señora Adams? Para aferrarse a Eric, se aferró a él con fuerza. Cualquier mujer que se acercara la molestaba. 1 o 2 veces fue entrañable. Demasiadas veces se volvió insoportable. El enamoramiento, impulsado por las hormonas, jamás pudo sobrevivir a la cruda realidad de la naturaleza humana. Suspiré y me giré para mirar a Nicole Perry, otra estudiante que había apadrinado. Ahora era mi asistente. ¿Entiendes por qué actúa así? La expresión de Nicole era fría. Ante mi pregunta, un destello de disgusto se dibujó en sus ojos. Nunca lo entenderé.
Tenía un futuro brillante por delante. Pero lo echó todo a perder para apostar por el amor fugaz de un hombre. Asentí pensativo. ¿Ha visto a su familia últimamente? Nicole asintió. Me encargaré de ello. Después de esa llamada, la cercanía entre Eric y yo pareció desvanecerse de la noche a la mañana. Casi nunca respondía a sus mensajes ni a sus llamadas. También me aseguré de evitar cualquier evento social que él organizara. El cambio repentino claramente impactó a Eric. Se puso en contacto con Nicole Perry con la esperanza de verme en persona. Nicole suspiró. ¿No te has enterado? Alguien ha estado difamando al jefe en línea, difundiendo todo tipo de rumores desagradables. Su depresión ha recaído. Su madre tuvo que enviarla a un retiro de bienestar. Eric se quedó paralizado. Su voz salió seca y ronca, como si se la hubieran arrancado de la garganta. Depresión. Al darse cuenta de que había hablado demasiado. El rostro de Nicole se iluminó con incomodidad. Lo siento. No puedo decir más. Eric no tuvo más remedio que rogarle a Nicole que lo llevara a la finca de la familia Jones. Desde que nuestro compromiso terminó hacía 3 años, nunca había vuelto a pisar allí. Mis padres lo habían dejado claro, ya no era bienvenido. De camino, Nicole miró por el retrovisor. Eric estaba pegado a su teléfono, leyendo los chismes en línea. Tenía el ceño fruncido. Su rostro se tensaba cada vez más. En una plataforma, un usuario llamado Momo publicó una larga exposición sobre mí. Afirmaban que yo era la tercera persona que se interpuso entre Eric y Annie. Que había usado la apariencia de amistad para aferrarme a Eric desde mi regreso. Incluso publicaron una foto de los dos en la terraza durante mi fiesta de bienvenida, tomada desde un ángulo sospechosamente íntimo. Internet explotó. Insultos como rompehogares y socialité pegajosa llenaron los comentarios. Muchos de mis amigos me defendieron. Todos sabían quién estaba realmente detrás de esta campaña de desprestigio. Me preguntaron si quería hacer una declaración o contraatacar. Simplemente sonreí con algo de amargura. Olvídalo. La verdad hablará por sí sola. No quiero indagar en ella. Ahora, en comparación, yo era quien había perdido a su prometido, solo para ser arrastrada por el lodo después. Y aún así, no tomé represalias. Incluso la Virgen María palidecería en comparación. La gente podría bromear y chismear, pero al final, mantuve la superioridad moral, firme e innegablemente. Cuanto más se quemaba la opinión pública, mejor para mí y para la familia Jones. De hecho, me preocupaba que el fuego no ardiera con suficiente fuerza, así que discretamente eché leña al fuego. Ahora era el momento de dar el siguiente paso. Cuando Eric Adams llegó a mi casa, la cara de mi madre se agrió al instante mientras señalaba la puerta. La suerte de mi hija se acaba cada vez que te ve. Vete ya. No dejaba de disculparse. Con los ojos rojos de desesperación, rogando por verme. Tía Jones, ¿Jennifer está enferma por mi culpa? Por favor, solo quiero verla una vez. Si no, no me sentiré en paz. La mirada de mi madre se volvió fría, pero suspiró con impotencia. Hijos e hijas todos muertos en una vida pasada. Bien. Ve a verla. Tras darle la dirección del centro de bienestar, Eric salió corriendo. Intercambió una breve mirada con Nicole Perry, quien asintió levemente y lo siguió. De camino, Nicole me describió vívidamente la gravedad de mi depresión durante mi estancia en el extranjero. Como una marioneta sin alma, dijo. Hubo varios momentos de riesgo, momentos en los que casi me rendí por completo, pero por suerte lo descubrí a tiempo. Eric se giró para mirar por la ventana. En el reflejo del cristal, sus ojos enrojecidos eran claramente visibles. Cuando me encontró estaba sentada aturdida, en la cama con una bata de hospital azul y blanca, mirando a los pájaros que había fuera de la ventana. La luz del sol se derramaba suavemente sobre mi rostro, proyectando una frágil belleza. La mano de Eric a su lado se apretó ligeramente. Gritó, tanteando suavemente, «Jennifer». Me quedé paralizada. La sorpresa y el pánico se reflejaron en mi rostro. «¿Qué haces aquí?» Eric dejó escapar un suspiro de impotencia. «¿Por qué no me dijiste que estabas enfermo?»
Le esbocé una leve sonrisa despreocupada. No es nada grave. A mi mamá solo le gusta reaccionar de forma exagerada. Eric bajó la mirada, apartando la vista de la mía como si temiera cruzarse con ella. ¿Te deprimiste por mi culpa? Lo interrumpí antes de que terminara. Qué aburrido. Me quitaron el teléfono, y ahora mi mamá tiene a Nicole aquí para vigilarme. ¿Qué tal si me invitas a salir un rato? Era raro que actuara de forma tan juguetona y tierna. Por un instante Eric se quedó allí parado, aturdido, con la garganta ligeramente moviéndose. Le agité la mano delante de la cara, frunciendo el ceño. ¿Y bien? ¿Puedes o no? Se aclaró la garganta y un ligero rubor se apoderó de su rostro, normalmente sereno. El hombre frío y maduro pareció fundirse en el joven nervioso que conocía. Jennifer, tu cuerpo necesita descansar. Giré la cabeza en protesta silenciosa. Eric se rió entre dientes y luego encontró una excusa para distraer a Nicole, lo que me dio la oportunidad perfecta para escabullirme. Para asegurarme de que Nicole no pudiera seguirme, Eric me llevó a una callejuela escondida en los callejones de la ciudad. Se me iluminaron los ojos. ¡Guau, Eric Adams! ¿Cómo encontraste este lugar? Evitó mi mirada. Pasé por allí por casualidad. No insistí. Con solo un dedo del pie podía adivinar a quién pertenecía realmente esta calle en sus recuerdos. Aquí fue donde él y Annie Jordan se enamoraron, uno de esos lugares impregnados de su dulce y exclusivo pasado. Claramente su vínculo no era tan indestructible como todos creían. Rara vez visitaba lugares como este, así que todo me parecía nuevo y emocionante. En un momento tenía antojo de patatas fritas crujientes, y al siguiente me tentaba el tofu apestoso del otro lado de la calle. Al poco rato Eric hacía malabarismos con varias bolsas de snacks. Yo sostenía una brocheta de espino al bar cubierta de azúcar, mordiéndola con avidez, solo para sentirme tan agria que me arrugué la cara como una bola de papel. Eric se rió a carcajadas, su expresión finalmente se suavizó como si redescubriera algo nuevo. Creí que no te gustaban estas cosas. Ten cuidado, o te va a doler el estómago. Puse los ojos en blanco. ¿Quién lo dice? Entonces, recordando algo, me sonrojé y bajé la mirada, bajando la voz. Solo fingí ser así delante de ti antes. Eric parpadeó. ¿Qué? Me dejé caer en un banco junto a la orilla del río, dejándolo todo salir. Cada vacaciones, solía mentir y decirte que estaba en campamentos de verano o de invierno en el extranjero. Pero en realidad, iba con mis padres a pueblos remotos de montaña para hacer obras de caridad. Ambos venían de familias humildes y querían contribuir a la sociedad después de haber triunfado. Temían que me malcriara, así que me llevarían con ellos para revivir las dificultades. De hecho, me hice muy amigo de los niños del pueblo trepando árboles, pescando, corriendo como un mono. Ah, y me encantan esos bocadillos picantes y chicles baratos de los puestos callejeros. Sobre todo los que vienen con pegatinas coleccionables. Mientras hablaba, mis ojos brillaban con la luminosidad del recuerdo. Eric me miró profundamente con expresión tierna. ¿Por qué me ocultaste eso? Un destello de incomodidad cruzó mi rostro. Eras un niño rico. Temía que pensaras que era mezquino e inculto. Yo también tenía mi orgullo. Y además tu estómago siempre te revolvía. Si quería que comieras bien, tenía que darte el ejemplo. Su risa silenciosa se detuvo de repente. Me miró fijamente con ojos oscuros e indescifrables, un destello de algo complejo brillando en sus profundidades. Antes de que pudiera decir nada, exhalé sonriendo radiantemente. Pero ahora solo somos amigos, ¿verdad? Así que es más fácil decir cosas que antes guardaba en mi interior. El atardecer convirtió el río en oro fundido. Me levanté y sonreí suavemente. Hora de volver. Eric conducía mientras yo iba en el asiento del copiloto. Ninguno de los dos habló. Se suponía que el silencio suave y tenue debía ser tranquilizador. Pero para alguien que albergaba pensamientos no expresados, solo empeoró la tensión. Incliné la cabeza hacia la ventana, lo justo para captar la expresión de Eric en el reflejo. Tenía el ceño fruncido y una postura inquieta. Esperé pacientemente sabiendo que no podría contenerse mucho.
Efectivamente, después de un momento, habló con cautela. En aquel entonces, cuando me salvaste. Su voz se apagó sin saber cómo preguntar. Pero sabía lo que quería decir. Fue en la secundaria. Eric había herido gravemente a alguien en una pelea. Y su familia lo había enviado a su hogar ancestral durante el verano como castigo. La familia Adams tenía reglas estrictas. Cualquier niño que las rompiera debía arrodillarse en el salón ancestral y reflexionar. Casualmente mis padres y yo estábamos haciendo obras de caridad en esa zona. Llovió sin parar durante 3 días. Un aluvión de lodo azotó la casa ancestral. A menudo vagaba por allí, con la esperanza de encontrarme con Eric por casualidad. Y así fue como vi cómo se desató el desastre. Sin dudarlo, pedí ayuda de emergencia y me uní a la familia Adams para sacarlo de los escombros, con las manos desnudas, bajo la lluvia. Cuando lo liberamos, abrió los ojos débilmente y me miró fijamente a la cara sucia. Gracias a Dios, Eric Adams. Estás vivo. Ese fue el momento en que realmente me dejó entrar en su mundo. Poco después, la familia Adams dejó de reprimir los negocios de mi padre y concertó nuestro compromiso. Gracias a eso, la familia Jones ascendió rápidamente, llegando incluso a igualar en influencia a la familia Adams. Todos creían que nuestra alianza era un hecho, 2 figuras poderosas uniendo fuerzas. Nadie esperaba que Annie Jordan lo desbaratara todo. En aquel entonces los pillé en un momento íntimo, demasiado cerca, demasiado cariñosos. Furioso, perdí por completo el control. Annie Jordan se acercó a ti a propósito. Eric Adams me miró fijamente, frío y distante, con un significado agudo y silencioso. Y no te acercaste a mí con un propósito al salvarme. Me giré para mirar a Annie Jordan. Bajó la mirada, encogiéndose, y Eric la abrazó con ternura mientras se alejaban sin mirar atrás. Me di cuenta de que algunas verdades solo cobran fuerza cuando las dice alguien cercano. Poco después me propuso formalmente romper el compromiso, insistiendo en estar con Annie Jordan. Claramente ese momento siempre había sido una espina clavada en su corazón. Ahora era el momento de sacarlo. Incliné la cabeza y miré a Eric Adams con los ojos llenos de tristeza. Claro que me acerqué a ti a propósito. Sus manos se apretaron alrededor del volante, mostrando la parte blanca de sus nudillos. ¿Por qué me gustabas? Con un frenazo el coche se detuvo con un chirrido a un lado de la carretera. Eric se giró para mirarme atónito justo cuando una lágrima resbalaba por mi mejilla. Sabía que el chico al que lastimaste entonces era un abusador. Siempre has tenido un fuerte sentido de la justicia, y eso es precisamente lo que me gustaba de ti. Aquella vez estaba haciendo obras de caridad con mis padres en la montaña, y entonces te vi. Me sentí tan feliz. De verdad pensé que el universo me estaba ayudando. Contuve un sollozo y forcé una pequeña sonrisa. Los ojos de Eric se enrojecieron. Con ternura extendió la mano y la tomó, inclinando la cabeza para apoyar la frente en ella. Perdón, Jennifer. No lo sabía. Sus cálidas lágrimas cayeron en mi palma, provocándome un hormigueo. Lenta pero firmemente aparté la mano y me encontré con su mirada aturdida con una suave claridad. Es raro encontrar a alguien que te quiera sinceramente. Debes apreciarlo. Annie Jordan es alguien a quien aprecias. No te preocupes, no iré tras ella. Tampoco la culpes. Simplemente te ama demasiado. Un destello de culpa y emoción cruzó los ojos de Eric. No vine a hablar por ella. No deberías tener que soportar este dolor. Me reí un poco. En fin, me lo pasé genial hoy. Digamos que esta fue tu forma de compensarme de su parte. La mirada de Eric entonces tenía una ternura que nunca antes había visto. No hicieron falta más palabras. Miré por el retrovisor y vi el coche que nos había estado siguiendo todo el día. Las comisuras de mis labios se levantaron levemente. Cuando los recuerdos ya no son únicos, cuando la orgullosa sinceridad se ve manchada, cuando el primer amor perfecto vuelve a brillar intacto. ¿Cómo lo afrontará? Tras dejar el retiro de bienestar. Me incorporé oficialmente a la empresa como vicepresidente. ¿Esos 3 años en el extranjero? En realidad, estaba perfeccionando mis habilidades en la sucursal internacional.
Reactivé industrias al borde de la quiebra, convertí cada proyecto en rentable y mis informes financieros eran cada vez más impresionantes año tras año. Los directivos de Jones Group elogiaron unánimemente mis capacidades y mi estrategia. Mi padre, humildemente, decía que aún necesitaba algunos años más de experiencia. Pero ya había comprado su equipo de pesca para la jubilación. Mientras yo me ocupaba de las operaciones, le pedí a Nicole Perry que supervisara a Eric Adams y Annie Jordan. Parecía que su antigua y sólida relación comenzaba a resquebrajarse. Habían discutido varias veces y ahora dejaban las reuniones por separado. Annie Jordan incluso había dejado de asistir por completo. Eric ni siquiera regresó a su apartamento, se había mudado de nuevo a la finca de la familia Adams. Mientras tanto, la madre de Eric sufría el acoso de los padres de Annie Jordan, quienes le causaban constantes dolores de cabeza. Sin mi intervención, la familia Jordan se había vuelto más atrevida. Ahora que sabían que su hija había conseguido un heredero rico, prácticamente se pegaron a los Adams, negándose a irse. Exigieron una dote exorbitante, además de una casa y un coche para el hermano de Annie. Mi madre dijo que la madre de Eric estaba demasiado avergonzada como para asistir a sus reuniones de té de la tarde. Sin dónde desahogarse, la sola visión del rostro surcado de lágrimas de Annie la ponía de mal humor. El padre de Eric, digno toda su vida, estaba tan furioso que casi cortó lazos con su hijo. Señaló la nariz de Annie y la llamó inútil. Annie, humillada y pálida, miró desesperadamente a Eric en busca de ayuda, esperando que la defendiera como siempre. Pero para su sorpresa y angustia, Eric no dijo nada esta vez. Su rostro estaba frío como el hielo. Mi padre hacía girar su rosario con la voz apagada. Toda la familia Adams es un caos. ¡Qué desastre! Mi madre sopló suavemente sobre su té. Parece que Annie Jordan nunca escapará de la sombra de su crianza. Es una lástima, de verdad. Puse los ojos en blanco. ¿Dejarán de disfrutar tanto de esto? Los tres intercambiamos miradas, con la misma leve sonrisa cómplice. Todavía recuerdo aquel día que nos encontramos en el estudio al llegar a casa. Mi padre giró lentamente su taza de té y dijo con un suspiro: primer paso, retroceder para avanzar. La distancia enternece el corazón. 3 años bastan para suavizar cualquier mal recuerdo. Empezará a extrañarte. La familiaridad se convierte en hábito, y nadie más podrá reemplazar los años compartidos y la comprensión entre ustedes dos. Incluso una canción o una esquina le recordarán tu rostro. No importa cuánto se quieran, un rincón de su corazón siempre te pertenecerá. Mi madre se ajustó el pendiente de jade, alargando el tono. Segundo paso, lo que yo tengo, otros no. Lo que otros tienen, yo lo hago mejor. Comer en puestos de comida no es privilegio exclusivo de una chica pobre y un chico rico, ¿verdad? Dicen que después de comer demasiado, alguien te da un poco de boñiga de cerdo y crees que es un manjar. Claro, es novedoso por un momento. Pero cuando se da cuenta de que puedes compartir alta cocina con unas humildes gachas, ¿seguirá deseando ese plato de bazofia? ¿Y el tercer paso? El truco más viejo pero también el más efectivo. Dale una sensación de crisis. Oblígalo a tomar una decisión. Cuando Eric Adams por fin consiguió invitarme a salir de nuevo, acababa de terminar una cita a ciegas. En cuanto entré al café, me desplomé sobre la mesa sin importarme la imagen. Mis padres se han vuelto locos. Están decididos a casarme para finales de este año. La sonrisa de Eric se desvaneció. ¿Por qué tanta prisa? Están a punto de jubilarse y quieren nietos a los que consentir. De repente me incliné hacia Eric. Con un brillo en los ojos. ¿Qué te parece? Su nuez se balanceó. Sus manos se apretaron sutilmente sobre su regazo. ¿Tienes algún amigo guapo y decente que puedas presentarme? Por un instante el rostro de Eric se quedó en blanco, luego se ensombreció. ¿Eso es lo que querías decir? Su voz era baja, casi apretada entre los dientes. Levanté ambas manos en señal de rendición, encogiéndome de hombros con impotencia. ¿Qué puedo hacer? Estas citas son agotadoras y ninguna me convence. Eric pareció exhalar aliviado, pero al levantar la vista, me encontró mirándolo fijamente. Alargué las palabras con pereza. ¿Qué creías que iba a decir?
Derrotado, se aclaró la garganta y apartó la mirada, con las puntas de las orejas enrojecidas. Nada. Sonreí con suficiencia. Por cierto, llevas un rato con el teléfono encendido en el bolsillo del abrigo. ¿Te llamaba Annie Jordan? Si es urgente, deberías volver primero. En cuanto mencionó el nombre de Annie Jordan, la sonrisa de Eric Adams se desvaneció visiblemente. Cogió el teléfono y colgó con el rostro impasible. Solo era una llamada basura. Sonreí con dulzura, y mi voz se suavizó aún más. ¿Te llaman spam tan a menudo? He oído hablar de la tensión que hay entre ustedes últimamente. Sé que Annie no eligió su familia. No te desquites con ella. Deberían hablarlo bien. Ella siempre ha sido sensible e insegura. Sin una comunicación adecuada, los malentendidos son inevitables. En ese momento mi expresión se tornó ligeramente melancólica. Recuerdo que en la preparatoria había un examen de matemáticas ridículamente difícil. Me llevó mucho tiempo resolverlo, y solo quería ayudar a Annie y Nicole si podía. Quizás soné condescendiente. Annie salió corriendo llorando de repente. Lo he reflexionado muchas veces, preguntándome si dije algo malo para que me odiara tanto. Eric frunció el ceño profundamente, hundiéndose visiblemente en viejos recuerdos. Su expresión se ensombrecía a cada segundo. Su voz se volvió aguda. ¿Qué hiciste mal? Le diste comida, ropa y educación, la ayudaste a asistir a la misma escuela que nosotros y aún así dedicaste tu tiempo a darle clases particulares. Es demasiado sensible, cree que el mundo la menosprecia, pero si es tan orgullosa, ¿por qué aceptó el patrocinio? ¿Entonces lo hizo por su cuenta? ¿Para qué tanto drama? Arqueé ligeramente las cejas. Esa frase decía mucho. Claramente él recordaba el incidente. Ese día, Annie vio a Eric en la puerta y pensó que me estaba burlando de ella delante del chico que le gustaba. Su orgullo se hizo añicos delante del chico que le gustaba, y salió corriendo a llorar al jardín. Bajo la brillante luz del sol, mariposas revoloteaban entre dos jóvenes figuras, una observando desde lejos, la otra llorando en silencio. Me encontraba en el segundo piso, admirando en silencio aquella escena perfecta. Fue el momento en que sus destinos se entrelazaron. Justo entonces apareció un mensaje de Nicole Perry. Annie Jordan se fue. Sonreí. Para destruir a alguien, primero deja que se vuelva loco. Cuando escucha con sus propios oídos como el hombre por el que lo sacrificó todo, su orgullo, su futuro, habla de ella con tanto desdén. ¿Se marchará con dignidad? ¿O con el corazón roto se aferrará a él con más fuerza, como una mujer que se ahoga a un trozo de madera a la deriva? Estaba deseando descubrirlo. Unos días después se difundió la noticia de que Annie Jordan estaba embarazada y la familia Adams se preparaba para su compromiso. Todo salió sorprendentemente bien, sobre todo porque los Jordan por fin empezaron a portarse bien. Se disculparon. Sonrieron. Dijo todo lo correcto. La familia Adams, a regañadientes, ocultó todo el lío. Quizás habían recibido algún consejo ingenioso, o tal vez simplemente se habían vuelto más sabios por sí solos. Después de todo el drama, se dieron cuenta de que no iban a conseguir nada mejor. Así que recurrieron a la emotividad con Annie. Le dijeron cosas como que solo tu propia familia te respaldaría. Después de estar tan aislada y agraviada durante tanto tiempo, Annie sintió el calor del hogar por primera vez en mucho tiempo. Mi padre estaba alimentando a los koi en el estanque del patio. Ni siquiera levantó la cabeza. De verdad perdonó a la misma familia que una vez intentó casarla con un viejo raro. No solo los perdonó, sino que los trajo a Pekín, los instaló, y ahora todo es familia feliz. Tonterías. Mi madre soltó un bufido con un destello de burla en los ojos. La distancia da encanto, la proximidad genera desprecio. Ese dicho aplica a todos. Los lazos de sangre siempre son profundos. Incluso después de una década de separación, el resentimiento se desvanece. Sobre todo cuando te han herido extraños, el subconsciente evoca recuerdos entrañables de la familia. Bajo nuestra protección, había olvidado por completo la crueldad con la que su propia familia perseguía ganancias a su costa. Rechacé de nuevo la llamada de Eric Adams, con el rostro relajado. Pronto llegó la hora de mi banquete de cumpleaños.
Era mi primera aparición pública desde que me incorporé oficialmente a la empresa. Naturalmente el evento fue magnífico, una oportunidad para ampliar mi red de contactos y sentar las bases para futuras colaboraciones. Eric y Annie Jordan también estuvieron presentes. Cogidos del brazo parecían la pareja perfecta. Desde lejos les brindé con mi copa a modo de saludo y luego me volví para conversar con los demás invitados. La noche brillaba con elegantes vestidos y luces brillantes, y las copas de champán tintineaban suavemente en cada rincón. Vestida con un sencillo pero elegante vestido blanco, me comporté con aplomo, charlando con naturalidad con los directores de grandes empresas. Dondequiera que iba, un par de ojos me seguían con una intensidad abrasadora. Me giré para encontrar su mirada y le dediqué una pequeña sonrisa. Los ojos de Eric Adams se iluminaron al instante. Se acercó a mí sin darse cuenta. Annie, con una sonrisa rígida, fue sorprendida y empujada hacia adelante por su paso repentino. Chocó de frente con un camarero que pasaba con una bandeja. Un fuerte estruendo silenció a la multitud. Cristales rotos se esparcieron por el suelo. El vino empapó el dobladillo de su delicado vestido rosa de sirena. Se quedó paralizada, incómoda y avergonzada. Los invitados, todos familiarizados con Eric, observaron el lamentable estado de Annie e intercambiaron sonrisas cómplices. Los susurros llenaron el aire. No era apto para la ocasión. ¡Qué mala educación! ¿En qué estaba pensando? Annie se puso pálida y roja, temblando mientras se mordía el labio. Eric parecía igualmente disgustado, sin siquiera mirarla. Cuando me cansé, di un paso al frente con una sonrisa amable. Sugerí llevar a Annie arriba a cambiarse, tranquila, elegante y serena. La opinión del público sobre mí mejoró al instante. La expresión tensa de Eric se relajó. Sus ojos reflejaban disculpa e impotencia, pero también una calidez inconfundible. Jennifer. Siento haberte arruinado el cumpleaños. No se dio cuenta de cómo Annie se mordió el labio con más fuerza, con los ojos llenos de lágrimas. Negué con la cabeza. No es nada. Parecía querer decir más, pero ya me había dado la vuelta y me había llevado a Annie. Dentro del vestuario, Annie levantó la cabeza de repente para mirarme. Verme así te hace sentir triunfante, ¿verdad? La miré con discreta diversión. ¿De qué estás hablando?, preguntó Annie con desdén. No finjas. Esa mirada de suficiencia en tu cara es repugnante. Sé que lo planeaste. Tuviste suerte de nacer con dinero. ¿Qué más tienes aparte de intimidar a los demás? ¿No te da ni un poquito de vergüenza? Suspiré. Que seas débil no significa que tengas razón. Mis padres construyeron todo lo que tienen de la nada, y yo soy su hija. He heredado su legado y he trabajado para expandirlo. ¿Por qué debería avergonzarme de ello? ¿Y tú? Podrías haber forjado un futuro brillante con tu propio esfuerzo. ¿Por qué echarlo todo a perder por un hombre? Eso es lo que nunca pude entender. Conocimos a Annie Jordan hace años mientras hacía obras de caridad en un remoto pueblo de montaña. Tenía solo 13 años y su padre y un hombre mayor la arrastraban por el suelo. La desesperación y la furia en sus ojos eran inolvidables. Llamamos a la policía. Cayó de rodillas llorando, suplicándonos que la lleváramos. No quería pudrirse en un pueblo de montaña donde se podía ver el final de la vida desde el nacimiento. Nicole Perry tenía una historia similar, pero tenía un objetivo claro y una resiliencia aterradora en su rostro. Dijo, el conocimiento cambia el destino. Estudiaré para alcanzar una vida mejor. Las apadriné a ambas. Sentía lástima por Annie. Admiración por Nicole. Pero nunca interferí en sus decisiones. Años después cada uno tomó sus propias decisiones sobre su futuro y siguieron caminos completamente diferentes. Annie Jordan apretó los puños, con la expresión desfigurada por la rabia. Las lágrimas brillaron en sus ojos. Odio ese tono tuyo, como actúas como si hubiera cometido un error imperdonable al elegir el amor. Eric es la única persona que ha sido amable conmigo. Él es mi salvación. ¿Amarlo es un crimen? ¿Solo porque me apadrinaste significa que debo obedecer todas tus órdenes? Sí, me quedé con tu prometido, pero probablemente no lo sabías, ¿verdad?
Eric despreciaba tu presuntuosa actitud tanto como yo. Tu supuesta generosidad no era más que caridad, hipócrita y repugnante. Solté una breve carcajada. Enviarte a la escuela, darte los mejores recursos, dedicar mi tiempo a enseñarte, eso era controlarte. Nunca me preguntaste si quería tu ayuda. Entonces, ¿por qué no rechazaste el patrocinio? Un destello de ira más profunda cruzó su rostro. Por un segundo incluso vi resentimiento en sus ojos. Sabías que no tenía a nadie más en quien confiar, y aún así, me alejaste de Eric. Me controlabas, no me dejabas acercarme a él. ¿Acaso no era manipulación? Claro que no. De hecho, la frontera invisible entre ellos la había trazado yo mismo. Simplemente sonreí sin responder. Simplemente no lo entiendo. ¿Por qué cuando Eric es bueno contigo es salvación, pero cuando yo soy buena contigo, es caridad? ¿Será porque él tiene algo que yo no tengo? Annie se quedó paralizada por un momento. Entonces, un rubor de vergüenza se apoderó de su rostro. Se mordió el labio y dijo, «Me amas sinceramente. Solo me usaste para demostrar lo amable y perfecta que eres, nada más que un telón de fondo brillante». La interrumpí. Mi expresión se tornó silenciosamente triste. Así que eso es lo que realmente piensas. Al segundo siguiente mi cuerpo cedió y me desmayé. Annie Jordan se quedó allí, paralizada por el pánico. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. «Jennifer». Era la voz de Eric Adams, sin aliento por la preocupación. Había tenido un episodio depresivo por el shock. Se oyó la voz de Nicole Perry, seguida del sonido de pasos apresurados. Eric corrió hacia mí, me cargó en brazos mientras le gritaba a Annie Jordan, «¿Qué le dijiste?» No dije nada. La voz de Nicole era fría y precisa. Escuché palabras como prometido robado, venganza y caridad. La voz de Annie Jordan se disparó estridente y llena de pánico. ¿La crees? Trabaja para Jennifer. Es parcial. El silencio invadió la sala. Nicole soltó una risa fría. Ella también te patrocinó. Entonces, ¿cómo pudiste robarle a su prometido? Difundiste mentiras sobre ella en Internet. La sala explotó. Los murmullos se convirtieron en indignación. Miradas de desdén y maldiciones murmuradas rodearon a Annie Jordan. De repente se vio en el centro de una tormenta de desprecio. Entonces se oyó el rugido furioso de mi padre. «Eric Adams. Dejaste que tu prometido insultara y calumniara a mi hija una y otra vez. ¿Qué se supone que debemos pensar? ¿Que la familia Jones es fácil de intimidar?» Eric me apretó con más fuerza, pero no me soltó. «Lo siento, tío. Me disculparé con Jennifer cuando despierte». En cuanto a Annie Jordan, el compromiso se canceló. Aclararé personalmente los rumores en línea, y le daré a tu familia una explicación adecuada. ¡Pum! Annie Jordan se desplomó en el suelo con los ojos en blanco. Agarró la manga de Eric con desesperación, con la voz temblorosa de miedo. «Me equivoqué, Eric. Le pediré disculpas. ¿Qué pasa con nuestro hijo? ¿No vas a asumir la responsabilidad?» La voz de Eric era fría como el hielo. «Abortarlo». Sin decir una palabra más me sacó. Nicole nos siguió de cerca y nos llevó directo al centro de bienestar privado que conocíamos. Mientras yacía inconsciente, repasé todo lo que Annie Jordan me había dicho. ¿Qué se considera afecto verdadero? ¿Qué es solo fingimiento? Pensé en una publicación que vi una vez en Internet. Un padrino había pagado la educación de una niña, solo para enterarse de que en cuanto se graduara, planeaba ser ama de casa. El padrino se sentía en conflicto. El matrimonio es una sociedad, pero para perdurar, ambas partes deben ser iguales. Para buscar el amor, primero hay que ser capaz de valerse por sí mismo. Con tantas lecciones a la vista, ¿por qué algunos siguen yendo hacia un callejón sin salida? Ahora lo entiendo. Hay quienes no eligen realmente el amor. Eligen lo que parece un atajo para ascender socialmente. He recorrido senderos de montaña con mis padres, caminos tortuosos y traicioneros que parecen eternos. Por eso existen los atajos. Puede que sean más cortos, pero son empinados, están llenos de espinas,
y un paso en falso puede hacerte caer. Cada palabra de Annie Jordan estaba impregnada de resentimiento, odiando haber nacido en Roma. Odiando mi confianza, odiando no ser común. Robar a Eric Adams fue su forma de ganar, su prueba de que finalmente me había superado. Se presentó como la justa, tan convincentemente que incluso se engañó a sí misma. Para ella, Eric no era solo un salvavidas. Él era su único premio. Si lo perdía, no le quedaría nada. Eligió el atajo y ahora, debía afrontar el riesgo de caer. Ya no dependía de ella si se alejaba herida o hecha pedazos. Cuando por fin abrí los ojos, vi a Eric Adams sentado junto a mi cama. Sus ojos brillaban de alivio, la alegría disipaba parte del cansancio de su rostro. Jennifer. ¿Estás despierta? Parpadeé confundida. Eric Adams. ¿Qué haces aquí? Mientras lo miraba con incredulidad, tomó mi mano y la presionó suavemente contra su mejilla. Su voz era ronca. Jennifer. Me arrepiento de todo. ¿Me perdonarás? Retiré la mano lentamente y me giré para mirar por la ventana. Pero las lágrimas seguían acumulándose, deslizándose silenciosamente por el rabillo del ojo. No hay nada que perdonar, Eric. Ya estamos en el pasado. Estás a punto de casarte con Annie Jordan. Su voz interrumpió urgente. No me casaré con ella. No fue hasta ahora que la vi tal como es. Me hizo malinterpretarte y cuando se puso celosa, manchó tu nombre en Internet. Cambiaste su vida por completo. ¿Y cómo te lo pagó? Hizo realidad la fábula del granjero y la serpiente. No pienso pasar mi vida con alguien así. Jennifer, la juzgué mal, y me juzgué mal a mí mismo. Tienes todo el derecho a culparme. Pero la verdad es que siempre fuiste tú quien me comprendió. Deberíamos haber sido nosotros desde el principio. No dije nada. Apreté los labios con fuerza y cerré los ojos al deslizarse otra lágrima. ¿Tristeza? ¿O resignación? Porque si él no le hubiera dado la oportunidad. ¿Cómo pudo Annie Jordan salirse con la suya? Los hombres cuando te aman, quieren derribar estrellas por ti. Cuando no, te golpean donde más duele, como si nunca hubieran tenido la culpa. Eric no notó la mueca burlona de mis labios. Pensó que estaba demasiado dolida. Y entonces un atisbo de esperanza se dibujó en su rostro. Su voz se suavizó de nuevo. Jennifer. Te lo voy a demostrar. Quedémonos aquí un rato, ¿vale? No tengas miedo, estaré contigo siempre. Y justo delante de mí, apagó su teléfono. Que vibraba. Como si se quitara un peso de encima, exhaló silenciosamente, como si este lugar fuera una especie de paraíso. Tras un largo silencio, le sonreí con los ojos brillantes. De acuerdo. Lo que Eric Adams no sabía era que mientras él se dedicaba a escapar, la tormenta afuera ya había comenzado. Mi padre, en alianza con varios conglomerados de primer nivel, lanzó una feroz campaña contra la familia Adams. Uno a uno surgieron escándalos explosivos, evasión fiscal, accidentes en obras de construcción, competencia ilegal. Los Adams habían amasado una fortuna en el sector inmobiliario. Muchos de sus proyectos habían recortado gastos, lo que resultó en lesiones e incluso muertes. El padre de Eric, a pesar de su poder, lo había enterrado todo. ¿Pero quién era mi padre? Un filántropo de renombre. Había ayudado a más gente en apuros de la que podía contar. No fue sorprendente que algunos de ellos estuvieran más que dispuestos a presentarse, deseosos de derribar a la familia Adams y devolverles el favor. Mientras el valor de mercado de la familia Adams se desplomaba y la polémica mediática continuaba, mi padre hizo una fortuna en la bolsa, preparándose con alegría para el año nuevo lunar. Cuando Nicole Perry me sonrió y me dijo que era hora de irme a casa, yo estaba construyendo un muñeco de nieve con Eric Adams. Nunca lo había visto tan relajado. Hablábamos sin parar todos los días. Me protegió con suavidad del viento frío con sus largos dedos enrojecidos por el frío, y me dio 2 piedrecitas. Solo faltan los ojos y listo. Lo miré con una cálida sonrisa, pero no los aparté. Eric parpadeó confundido. ¿Qué pasa? Al instante siguiente, bajo su mirada atónita, le arranqué la cabeza al muñeco de nieve de una patada.
Mis labios se curvaron en una sonrisa maliciosa. Lo siento. Fin del juego. Eric se quedó paralizado con los labios temblorosos. Jennifer. Me ajusté el abrigo y me di la vuelta para irme sin mirar atrás. Nicole Perry me siguió con una expresión levemente significativa en los ojos. Levanté una mano y saludé con indiferencia. La próxima vez que nos veamos, llámame Presidente Jones. Incluso un barco naufragado aún conserva sus clavos. La familia Adams sufrió graves daños, pero una bestia de ese tamaño no se derrumbaría de la noche a la mañana. El elegante rostro de mi padre mantuvo la compostura. Ya hemos arrancado un buen pedazo. Ya no representarán una amenaza. Y lo más importante, hemos logrado nuestro objetivo. Ben Adams está acabado. Ben Adams, el padre de Eric, hizo todo lo posible para sabotear a mi padre cuando empezaba. Se burló de él en cenas, lo insultó delante de directores ejecutivos e incluso hizo comentarios groseros sobre mi madre, como si fuera un producto comercial. Eso se pasó de la raya. Así que este rencor era inamovible. El plan estaba en marcha desde el día que salvé a Eric Adams. Nuestra familia siempre ha correspondido con bondad y nunca ha olvidado la venganza. Mi padre solía decir, si pagas el mal con bondad, ¿cómo pagarás la bondad? Un maestro de Feng Shui cercano a nosotros dijo una vez, si alguien te hace daño, básicamente te está robando la fortuna. La venganza es la forma de recuperar esa fortuna. Hay que restablecer el equilibrio. Si sigues reprimiendo tu ira, un día todos pensarán que eres fácil de pisotear. Por eso nunca he dejado pasar nada. Mi madre sonrió, su hermoso rostro resplandeciente. Al final, deberíamos agradecerle a Annie Jordan. Asentí con una leve sonrisa. Si Eric no hubiera hecho un espectáculo tan dramático rompiendo el compromiso hace 3 años por ella, nunca habríamos tenido una excusa tan clara para romper lazos con la familia Adams. Y cuando empezó a difundir rumores maliciosos sobre mí en Internet, sus padres entraron en pánico después de que Eric cancelara su compromiso por mi culpa. Desesperados, se transmitieron en vivo llorando y acusándome de robarle el prometido a su hija. La combinación de ambos eventos, la dramática ruptura de Eric y su colapso público, despertó el furor de la opinión pública. Fue entonces cuando Eric intentó aclarar las cosas él mismo, revelando mi patrocinio de Annie y todo lo que había sucedido después. Nuestros amigos del círculo empezaron a hablar, ofreciendo testimonios. Los internautas rebuscaron en mi historial de redes sociales. Lo que encontraron, años de trabajo solidario. La opinión pública cambió de la noche a la mañana. La reputación de la familia Jones se disparó y el precio de nuestras acciones alcanzó nuevas cotas. Mientras tanto, los Jordan sufrieron una brutal reacción. Especialmente Annie Jordan, que estaba socialmente relegada. La siguiente vez que vi a Eric Adams y a Annie Jordan fue en una gala empresarial. El padre y el hijo de los Adams ya habían sido destituidos de la junta directiva. Eric había sido completamente abandonado. Sin ningún valor, nadie lo ayudaría. Esa noche, tuvo que rogarle a un viejo amigo para que lo invitara a verme. Ya no era el orgulloso joven heredero. Su rostro estaba desgastado, su aura desvanecida. Me miró fijamente con los ojos inyectados en sangre. «¿Me mentiste todo este tiempo?» Negué con la cabeza. «Cuando dije que te amaba, lo decía en serio». Su expresión se congeló, sus labios pálidos y temblorosos. Sí, al principio me acerqué a él con un propósito. Pero cuanto más lo miraba, más difícil me resultaba mantener la distancia. Mi corazón se desvió de la lógica. Hasta que su mirada se posó en Annie Jordan. Traicionada por 2 personas que una vez amé. Desperté. Tras una noche sin dormir, me recuperé. Y jugué para ganar. Jennifer. Se le quebró la voz. Instintivamente me tomó la mano. Me aparté con cuidado, y mi mirada se posó en el rostro amargado que había detrás de él. Annie Jordan. La gente no debería ser tan codiciosa, dije en voz baja. Dejó de actuar. Todo su cuerpo temblaba de furia. Todo esto era tu plan, ¿no? Jennifer Jones, zorra. El karma te perseguirá. La miré con calma. Quizás ya lo había hecho. Quizás salvarte era mío.
Hay un dicho, cuando ayudas a una buena persona, siembras bondad. Pero si ayudas a una mala, el karma te recae. Por fin lo entendí. Annie se quedó paralizada. Dejé de sonreír y me acerqué. Una madre jamás aceptaría dar a luz una daga que le apuntaba al corazón. Y no aceptaré que mi bondad alimentara al lobo que me mordió. Llámalo hipocresía, llámalo orgullo. Pero te salvé. Pagué por tu educación. Y ahora has devuelto mi bondad con traición. ¿Qué te hace pensar que te dejaría ir? Le di una palmadita en el hombro que estaba rígido. Se le puso la piel de gallina. Por primera vez tenía miedo de verdad. Las lágrimas nublaron sus ojos temblorosos. Pero volví a sonreír, pura y luminosa. Bueno, entonces toma tu trofeo y ve a ganar dinero para la leche. Asegúrate de que sea una vida de amor y destrucción mutua. Tras la caída de Eric, los oportunistas abundaron como tiburones. Él y Annie se convirtieron en el chisme más reciente en todas las cenas. Eric cambió, bebía sin parar, se consumía. Para sorpresa de todos, seguía casado con Annie. La gente se quedó boquiabierta. ¿Era amor verdadero después de todo? Solo sonreí levemente. Cuando los Jordan habían desprestigiado el apellido Adams, ¿por qué habían aceptado el compromiso? Nicole Perry se esforzó por averiguar la verdad. Resultó que Eric tenía baja motilidad espermática. Este podría haber sido su único hijo. ¿Podrían permitirse no tenerlo? Pero lo que no sabían era que ese niño podría no ser suyo. Annie sabía que la madre de Eric y el propio Eric la odiaban. Harían lo que fuera para convertirle la vida en un infierno. Quería abortar y marcharse. Pero una vez más, la familia Jordan la ató. Y la vendió a los Adams. Una vez más, la arrojaron al fuego. Esta vez, nadie vendría a salvarla. Suspiré con tono ligero e indiferente. ¿Llamarías a esto un karma diferente? Nicole Perry guardó silencio un rato. Un rastro de melancolía se dibujó en su rostro. Ella lo eligió. Sonó mi teléfono. Bajé la mirada y mi expresión se suavizó. Asistente especial Perry, mis padres dicen que la cena está lista. Papá pescó un pez gordo. Una leve sonrisa se extendió por el rostro habitualmente distante de Nicole. Como la luz del sol abriéndose paso entre montañas nevadas. De acuerdo.